hoy día se ha verificado la reunión con el Papa, con su santidad el Papa, la reunión que para mi gusto ha sido absolutamente electoralizada. No olvidemos que las acciones políticas de Juan Evo Morales Ayma han caído estrepitosamente y bueno, mucho más en el mundo católico. Yo quiero comenzar este programa hablando de la gigantesca hipocresía que tiene el gobierno. Primero, antes de ingresar al tema de que si alguna vez se hubiera celebrado una misa en Palacio de Gobierno y no más bien unas ceremonias de sacrificación de llamas, de coadas, le cortan la barriga en medio a la llama, en Palacio de Gobierno se hace esto, muchos creen, podemos respetar lo que creen, pensamientos primitivos, toda la historia, no importa. Acá está la actitud que tiene el primer mandatario. Primero, ha correteado a la Iglesia Católica. Ustedes comparen la Constitución actual, que lo vamos a hacer en este programa, con la Constitución anterior. ¿Qué dice respecto a la Iglesia Católica? El otro tema es que en Palacio de Gobierno, desde que Evo Morales ha asumido, no se ha celebrado una sola misa. Una sola. Cuando Evo Morales Ayma sale de Palacio, lo que hace es miluchadas, se hace lavajes, hace coadas, una cantidad de situaciones que son parte de la Alta Edad Media, cuando la gente no podía entender los fenómenos naturales, comenzaba a adorar a muchos dioses, comenzaba con ese miedo de no saber qué es la lluvia, qué es el sol, qué es el trueno, empezar a adorar a muchos dioses. En todo caso, estamos viviendo esa situación absolutamente primitiva con todo lo que representan las actitudes del primer mandatario. Un tema que es tremendamente importante, por supuesto, es mencionarles que ha perseguido a la Iglesia Católica. Está antojadísimo de los bienes de la Iglesia Católica. Ha desafiado a la Iglesia Católica con todo lo que significan las ceremonias con eclesía, sus alianzas con una cantidad de iglesias que podemos respetar las iglesias, pero incluso iglesias que extorsionan, que manipulan económicamente a la gente que asiste a esas iglesias. Ha tenido una cantidad de situaciones de desafío a la Iglesia Católica y obviamente al mundo católico boliviano, porque debo decirles que la mayoría de los bolivianos profesa la religión católica. Entonces, Evo Morales tarde se dio cuenta del tema y ahora quiere reparar los daños en una actitud absolutamente hipócrita, en una actitud absolutamente electoralista y en una actitud de absoluta recuperación de algo de imagen en el contexto internacional. Entonces, esta visita al Santo Padre es una visita por demás demagógica. Y vamos con todas estas imágenes, por ejemplo, que nos ayudan a recordar todo lo que ha fustigado a la Iglesia Católica, todo las ceremonias desde inicio de la gestión gubernamental, lo que ha hecho Evo Morales es una y otra vez arremeter contra la Iglesia Católica. En esa campaña tremenda de terrorismo han provocado el sufrimiento del cardenal Julio Terrazas, donde van dominando los narcotraficantes, sin Dios y sin ley. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible? Algunas instituciones pueden cuestionar, como algunos jerarcas de la Iglesia Católica, aprovechando al representante del Papa en Bolivia. Si uno puede entender qué clase de democracia quieren que practiquemos. Los obispos se convierten como mis alcaldes en las comunidades campesinas, pero desde arriba cuestionar la democracia. Entonces yo me pregunto, ¿qué clase de democracia vamos a practicar? Una democracia
basado en el machismo, una democracia vertical. Por si acaso yo no quiero morirme de presidente, como algunos obispos, el Papa, desde el momento de que su nombre fue Papa. Bueno, solo de muerto puede salir ese cargo alto en la Iglesia Católica. ¿Cuál será el nuevo Papa? Y no podemos informarnos como informados, solo nos informamos del humo. ¿Es humo blanco o humo negro? Bueno, él ha tenido una actitud tan irreverente contra la Iglesia, ha insultado, en toda la planificación que él ha reconocido de alguna forma, en la intervención al Hotel Las Américas, y que ha sido protagonizada por gente de ese comando de élite de la UTARC, que después se han puesto en evidencia asesinos, delincuentes, narcotraficantes. Hoy el extorsionador Ormachea, parte de ese grupo, además de una banda de falsificadores, parte de la banda de falsificadores. Es decir, Juan Ramón Quintana descubrió que este era la cabeza de una banda de falsificadores, ¿y qué hizo? Lo atrajo. Quiero decirles, ningún policía sale del país si no es con el permiso tramitado de parte del gobierno, con una declaratoria en comisión. La visa y toda aquella historia van a traernos sorpresas, segura estoy de este tema. Pero miren toda esta historia, esta triste historia, que hoy día obviamente pone en evidencia la absoluta demagogia y perversidad que tiene Evo Morales con la Iglesia Católica. No ha permitido en su unción como mandatario una ceremonia católica como reza la Constitución. Se ha ido con unos disfraces ridículos que asemejan las sotanas de los católicos. Ha ido a hacer su transmisión de mando allá en Tiahuanaco. Eran disfrazados, absolutamente folclóricos, ridículos, inventándose una cantidad de cosas, cosas que no tienen nada que ver con la vestimenta original, con todo aquello. Se han puesto en una posición tan, pero tan estúpida, diría yo, y hoy día, después de haber leído discúlpenme la palabra, chupar las medias, aquel dictador de Bielorrusia, ahora quiere ir a mostrarnos que sí es católico. Imagínense ustedes toda esta payasada de la que hemos sido víctimas los bolivianos, todo por rechazo a la Iglesia Católica. Que no se meta al Estado. Si el narcotráfico es un problema, es un problema. Cuando tenemos que combatir, estamos combatiendo. Han obligado prácticamente al obispo de Cochabamba, bajo presión, bajo absoluta humillación, a pedir disculpas por una gran verdad que había dicho Monseñor Solari, que en el Chapare había narcotráfico y niños involucrados en él. Es decir, ha habido tanta afrenta a la Iglesia Católica. Esa constitución bicentenaria que ha malogrado Juan Evo Morales Ayma, con una constitución que declara un Estado laico, cuando nuestra constitución señalaba a la Iglesia Católica. Pero ¿cuál es el detalle de Evo Morales? Ha recibido dinero para apoyo de campaña de esas iglesias y por supuesto se ha puesto al juego de corretear a la Iglesia Católica, de fustigar a la Iglesia Católica. Ahí tenemos nomás para recordar todas estas imágenes, todas estas declaraciones que realmente nos molestan por la hipocresía, por la forma en que realmente se ha actuado contra la Iglesia Católica. Una parte de todo aquello han sido los temas de los colegios católicos, de los colegios encargados a la Iglesia. Ahí está Evo Morales, prefiere la ceremonia de la llama. Y algunos grupos de la prensa burguesa. Son dos opositores que tengo, la Iglesia y la prensa. Ahí está. Evo ha fustigado tremendamente a la Iglesia Católica. Y si ustedes me permiten algo más de tiempo, para el lunes. Nuestro país se va convirtiendo en el espacio donde van dominando los narcotraficantes.
sin Dios y sin ley. ¿Y cómo es posible? Y díganme ustedes, Algunas instituciones pueden cuestionar como algunas... ¿hay alguna palabra que hubiera exagerado el cardenal Julio Terrazas? País de narcotraficantes y un espacio sin ley. Lo dice la revista Bella, con pruebas, con documentos, y lo dice el cardenal Julio Terrazas, y lo ha dicho siempre en su homilía pastoral, mostrando lo que realmente está pasando en Bolivia. Pero ahora excedimos todos, pero absolutamente todos los límites, absolutamente todos los límites. Con esa afrenta a la Iglesia Católica a lo largo de estos 7 años, Padre Miguel Manzaneda, ¿qué siente la Iglesia Católica? Le dice, por favor, no electoralicen la visita del Santo Padre a Roma. Me parece poco suficiente, poco hidalgo de parte de la Iglesia, mostrar una hipocresía gubernamental que ha fustigado, ha correteado a la Iglesia Católica, ha insultado, muchas ganas tendrá incluso de hacer, Evo Morales ha dicho que va a hacer su secta católica, ¿sí? Su secta católica, y que además va a poner un papa, que me imagino será David Choquehuanca, lo llamará Papa Huaycu primero, es decir, no sé, o Papa Nicolau. ¿Ah? ¿Qué cree usted? Bienvenido, buen día. Buenos días a toda la audiencia que nos está viendo. Sí, es un tema que estás tocando muy delicado, no cabe duda. Muy delicado porque sí, ¿no? Es cierto que para el Evo Morales y para el entorno, por supuesto el Álvaro García Linera y otros en la cúpula, pues sí, la religión es un instrumento, yo diría también, para conseguir sus finalidades políticas que ellos tienen, de un poder absolutamente totalitario, tal como lo dijo el mismo García Linera, y lógicamente pues sí, hay que andar con mucho espíritu crítico, y por eso que la Iglesia pues sí, lógicamente trata de dialogar, porque es cierto que un país con gran mayoría de católicos, pues lógicamente se espera que haya una colaboración entre la Iglesia católica y el gobierno. Esto creo que es importante, ¿no? Y por eso la Iglesia no pierde la esperanza de que en algún momento, bueno, también sabemos que Dios actúa de una manera que no conocemos, pero confiando en que tal vez, pues, estos gobernantes se den cuenta, ¿no?, de que sin religión, pues por mucho que quieran hacer cosas y que organicen y que promuevan, ¿no?, pues al final todo fracasa. Yo creo que ojalá este encuentro que hoy ha tenido el presidente... le va a dar mucha propaganda. Bueno, no tanto porque el Vaticano y el Papa no son tontos, ¿no? Primero que esta audiencia ha sido sin periodistas, ¿no? O sea que no va a haber no una había sola cámaras. foto. Es decir, ha habido, lógicamente, a la entrada y a la salida. A la entrada... Claro, con eso es suficiente le ha dado un para abrazo ellos. un poco más frío, le ha dado la mano, el Papa y el presidente se han dado la mano. Han estado media hora hablando entre ellos y al final, bueno, ha habido un abrazo más cordial, es cierto, ¿no? Y un apretón de manos también. Y de lo que se ha hablado, lo único que ha trascendido en los medios, tal como yo he escuchado, pues que el Evo Morales ha presentado al Papa el problema de la reivindicación marítima que tiene con Chile. Y lógicamente, pues dando la versión que mantiene Bolivia, de que Chile pues arrebató toda esta franja de 400 kilómetros y como que no ha querido entablar diálogo, etcétera. Me parece, bueno, es un poco la postura del gobierno, que está bien. Yo creo que esto tendrían que haberlo hecho mucho más antes, ¿no? Antes incluso de acudir al Tribunal de La Haya, que son procedimientos, bueno, demasiado burocráticos, lentos, que al cabo de mucho tiempo pues saldrá alguna recomendación, sí, que tienen que dialogar. Pero yo lo dije, me acuerdo que fue en este programa hace ya
hace ya bastante tiempo, y lo dije claramente, que había que seguir el ejemplo que tuvieron Chile y Argentina, cuando también estaban a punto de declararse la guerra por todas las cuestiones territoriales del estrecho de Beagle, ¿no? Y realmente estaban ya a punto los ejércitos, ¿no? Pero tuvieron, no sé, les inspiró Dios este deseo de acudir al Papa, y efectivamente lo hicieron. Y fue el Papa Juan Pablo II, pues lógicamente que aceptó el ser mediador, es decir, en un sentido pleno, ¿no? Que confiaron en él de que iba a buscar una solución justa y pacífica, y así se hizo. Una solución la encontraron, y gracias a Dios de este conflicto ya no se ha hablado más. Entonces quiero decir que aquí Bolivia ha perdido una buena oportunidad de haber planteado este tema ante la Santa Sede, porque la Santa Sede, bueno, tiene mucha trayectoria, tiene obispos que se dedican, los nuncios, que se dedican precisamente a ver las relaciones con los estados, y siempre ha caracterizado a la Iglesia una búsqueda del derecho, en el sentido pleno de la palabra, de dar a cada uno lo que corresponde, examinando la historia, los problemas que ha habido, que son enredados, no cabe duda, pero atendiendo a ambas partes, y esto yo creo que hubiera sido lo mejor desde el principio, y no enredarnos en estas peleas, estos gastos enormes, porque mantener un juicio en La Haya no es poca cosa, y como digo, yo no confío en que la solución que dé La Haya, todo lo más, pues sí, que entablen diálogo, y claro, el gobierno insiste mucho en la soberanía, el gobierno de Bolivia, que se hable de soberanía, pero es un tema también muy difícil por todo lo que es la doctrina política hoy en día. Hay problemas, por ejemplo, España tiene un problema con Gibraltar y no se resuelve, porque la cuestión de la soberanía es un tema, digamos, muy candente, un tema muy difícil, es una papa caliente, yo diría, y nadie quiere ceder soberanía, pero hay que buscar a veces, qué sé yo, medidas o instrumentos que permitan, pues, remediar, sobre todo en este caso, la situación de Bolivia. Yo creo que esto sería sumamente importante, y ojalá, no sabemos más detalles, pero ojalá que no haya sido simplemente entregar un libro donde se habla del conflicto, sino también de pedir a la Santa Sede que de alguna manera pueda servir de mediación, naturalmente también con el asentimiento del gobierno de Chile. Yo entiendo la posición suya y la de la Iglesia de no poder referirse por su nombre a estos temas. Me gustaría que realmente nos hablara de qué ha pasado con estos 7 años con la Iglesia Católica. Ha habido una persecución total, no solamente incluso a los únicos colegios, y me atrevo a decirle sin equivocarme, a los únicos colegios que han funcionado bien en Bolivia, que han sido los católicos y los de Fe y Alegría. Me pregunto, perdón, los colegios de convenio, claro, gracias. ¿Cuál es la situación en la que está la Iglesia Católica cuando el gobierno le ha echado ojo a los bienes de la Iglesia Católica, cuando es un gobierno absolutamente hipócrita y abusivo, cuando es un gobierno que ha atacado permanentemente a una persona que yo la considero mucho y le tengo mucho cariño, ese Monseñor Solari, prácticamente lo ha obligado a pedir perdón por haber hablado del tema del narcotráfico en el Chapare. ¿Y por qué la Iglesia tiene que tratarlo a este hombre que es un hipócrita, un odiador, un malvado, un perverso? ¿Por qué lo tiene que tratar con tanta indulgencia? ¿Por qué no decir las cosas por su nombre? ¿Por qué no repudiar esa hipocresía con la que Evo Morales va y visita al Papa? ¿Por qué Padre Miguel Manzanera? Yo entiendo los votos de bondad que tiene la Iglesia Católica, pero de ahí a esto otro ya... No solamente es de bondad, que esto es cierto, pero no olvidemos que la Iglesia, pues sí, conoce muy bien también toda la problemática política. La Iglesia Católica no es de hoy, es una Iglesia que tiene ya pues cerca de 2000 años, ¿no? Y ha tenido que lidiar, pues qué sé yo, con el Imperio Romano que la persiguió tremendamente, y luego con otros gobiernos,
Y últimamente, esto es interesante, pues con el Pero comunismo. entonces eso los une a ustedes con Evo Morales, porque estaban hablando de qué los une, qué une a la Iglesia Católica y al Papa con Evo Morales. Evo Morales decía, perdóneme, sí. Evo Morales decía que sus ancestros habían peleado contra Roma, contra el Imperio Romano. El Evo Morales, él tiene una visión, qué sé yo, de la Iglesia muy mediatizada, no sé qué instrucción recibió, quiénes fueron sus catequistas o sus formadores, pero de una Iglesia revolucionaria. Es lo que él creía, y en este sentido seguramente que han hablado con el Papa también de la teología de la liberación. Y posiblemente el Evo pues piensa que la teología de la liberación es la teología de la revolución, la que está haciendo él, ¿no? Ajá. Y no es cierto. Creo que dentro de la teología de la liberación hay tendencias, una tendencia marxista, que prácticamente es la que tiene García Linera, vamos, aunque él se declaró también ateo en alguna ocasión, y otras tendencias que pueden ser indigenistas, radicales, pero también hay tendencias que son mucho más religiosas, teológicas. Entonces, dentro de esa teología de la liberación hay mucho que hablar, hay mucho que dialogar, y posiblemente que ha sido un tema de conversación. Y al Papa ya le conocemos. El Papa, claro, está a favor de lo que llamamos la opción preferencial por los pobres, y sabe bien que el gobierno y todo el Estado tiene que tratar de solucionar el problema de la pobreza tan fuerte que hay en Bolivia y en muchos países de América Latina. Pero también es cierto que la Iglesia no está de acuerdo con el socialismo marxista. Esto hay que decirlo muy claro, porque mucha gente confunde. Estar con los pobres y estar con el socialismo es lo mismo. No, es muy distinto. Estar con los pobres tenemos que estar todos y ayudar en la medida en que podamos, incluso a nivel político. Pero otra cosa es adoptar sistemas como el socialismo marxista que van en contra de los derechos humanos individuales. El hombre no cuenta, el ser humano lo que cuenta es el Estado, la estructura, qué sé yo, los logros económicos. Entonces si hay que aplastar libertades básicas, como es la libertad de expresión, que es lo que pasa en Cuba, ¿no? Que ahí nadie puede levantar la voz porque enseguida... Acá también, discúlpeme. Aquí también está pasando... ¿O no ha visto pasando, todo lo que han hecho con la prensa? Está pasando y con en nosotros parte también, o sea que realmente... Ellos quisieran que todos los medios de comunicación fuesen el eco de lo que dice el gobierno, ¿no? Bueno, ya casi son. Ya casi son. O sea, es que un arsenal mediático. En cambio, la Iglesia defiende las libertades individuales, la libertad de expresión, la libertad de educación, que es básica. La Iglesia no puede aceptar un monopolio que tenga el Estado sobre la educación. Estos son temas que no sé si se habrán tratado en esta reunión, pero también quería decirte que el comunismo en Europa fue tan fuerte... Pero usted percibe, sin ánimo de obligarlo a decir nada, usted percibe demagogia, dígamelo con franqueza. ¿Usted percibe demagogia, impostura en esta visita? Bueno, se puede interpretar. Yo coincido que el Evo pues tiene esa visión astuta de político, de aparecer con el rey de España el otro día, ahora con el Papa, luego pues seguirá con qué sé yo, ha estado en Bielorrusia. En fin, es un hombre hábil en este sentido político, ¿no? Y esto le trae votos, no cabe duda. Pasearse continentes además con nuestro dinero, con ese avión que nos cuesta a los bolivianos. ¿No? Es decir, a mí me parece una afrenta. En eso estoy de acuerdo, pero también es cierto que de repente le queda un rescoldo, por decir así, de esa fe que recibió cuando era pequeño, porque él siempre dice que su padre lo llevaba al señor de Quillaca, si no me equivoco, ¿no? Y cómo en fin, un poco le metía esa devoción, etcétera. Fue catequista, según parece, que estuvo en algún encuentro también, pero repito, su formación es muy sesgada, o sea que solamente ve a la Iglesia casi como un instrumento de revolución, de liberación. Claro, esto es falso, o sea que la Iglesia siempre ha rechazado, pero también lo que quería completarte, que en Europa, durante el tiempo del comunismo, la Iglesia vio que no podía enfrentarse al comunismo, porque era aquello, bueno, un gigante contra un enano lo destruye, ¿no? Entonces la Iglesia mantuvo lo que se llamó la Ostpolitik,
Era una política de buscar alguna manera de suavizar la situación, de buscar nexos de diálogo muy débiles, porque el comunismo es tremendo, ¿no? Pero poco a poco surgió aquel movimiento de solidaridad en Polonia, que al final lo que ocasionó fue el derrumbe del comunismo. El desplante de Cristina Fernández de Kirchner, que ya lo hemos vivido con el Papa, por supuesto, le ha servido simple y llanamente para propagandizar su acción política en Argentina. Es decir, para convencer a alguna gente de en qué línea está. Es decir, esto va a pasar con mucha mayor fuerza y virulencia acá porque lamentablemente, y tenemos que decirlo así, tenemos una cantidad impresionante de gente ignorante y de gente que tiene poco acceso a la información correcta. Sí, yo lo que dices también coincido. Ahora, demos también, qué sé yo, abramos una puerta de esperanza, ¿no? Que ojalá pues sea una entrevista, porque ha sido completamente una entrevista privada. Yo creo que el Papa ha evitado que se la manipule con las fotos y con todo aquello, ¿no? Entonces, ¿qué han hablado? No lo sabemos, pero yo creo que el Papa, que conoce mucho, él estuvo en la dictadura militar, algunos le acusaban de que era qué sé yo, partidario, ni mucho menos. El Papa tuvo que lidiar contra una dictadura tremenda y al final pues consiguió también pues eso, que realmente el comunismo pues fuera abajo. Estoy hablando de los papas de Pablo VI, de Juan Pablo II, y yo creo, vamos a ver qué pasa, habrá que esperar, tener más noticias, aunque sí comprendo tu reacción, tu posición, ¿no? La respeto profundamente, pero vamos a ver, creo que Dios abre puertas y hace milagros que para los hombres es imposible. Ojalá sea esto una puertita que se abre para que haya una mayor apertura del gobierno y también una autocrítica, lo que decías antes, ¿no? Que esto se está descubriendo, lo que ya se sabía, cómo hay gente del gobierno muy metida en narcotráfico, muy metida en extorsión, y lógicamente tratar de ocultar esto pues es tapar el sol con un dedo, ¿no? Al final se va sabiendo y muchos gobernantes con talla se dan cuenta de cómo es este gobierno, los problemas tan serios que tiene con el narcotráfico, que tiene con las mafias de extorsión. Ahora están volviendo a salir artículos muy interesantes y a ver, ojalá quiera Dios. Pero padre, las mafias de extorsión están en el gobierno. ¿Qué queda del gobierno? Y yo le pregunto, por favor, no podemos andar tratando de dorar la píldora a la gente. Acá, la gente que tiene que controlar el narcotráfico está metido en narcotráfico. La gente que tiene que controlar la corrupción está metida en corrupción. Los abogados que tienen que meter a la cárcel a los delincuentes están toditos en la cárcel. O sea, ¿a qué estamos jugando? Por favor, ¿de qué vamos a disfrazar esta historia? Cuando la famosa Cecilia Ayllón me dice, hay dos cosas que unen al Papa, los dos luchan por los pobres. Ha debido decir por la pobreza. Temo no haber escuchado bien, pero la diferencia es que el Papa lucha por la pobreza del mundo y Evo Morales lucha contra su propia pobreza, porque se ha enriquecido descomunalmente. El imperio económico que representa García Linera, su hermano Raúl, toda la familia que está metida en el gobierno, es impresionante. Primero han tomado caminos, luego han tomado aduanas, ahora lo controlan absolutamente todo. Mientras al presidente lo mandan de viaje y no sé qué historias, ellos hacen fechoría y media en el gobierno. Yo me pregunto, ¿qué parte del gobierno no está metida en corrupción? A Jaime Paz Zamora le han dicho que se acuerde ese de los narcovínculos, que no hable, dice, porque él estaba hablando, por supuesto, criticando al gobierno en alguna situación, que se acuerde de los narcovínculos. Yo quiero decirles a todas las personas que los narcovínculos fue un tema juzgado. Condenaron a quienes tuvieron que condenar, purgaron los que tuvieron que purgar. Acá
campea la impostura. Dígame, y la impunidad, díganme cuál está preso, si están de lo mejor. A estos famosos incautan vehículos, se los agarran, incautan casas, se las agarran, incautan a gente inocente. De pronto, después de la incautación, esa persona sale libre de todo, porque resultó una acusación falsa, pero la casa ya está ocupada. El auto ya solo Dios sabe dónde. El dinero lo mandan en comisión al chapare, al que decomisó. No, se ha desaparecido, se ha esfumado y listo. Así se termina todo el problema. ¿Quién es el que está detenido hoy en Miami? ¿Quién es el que está detenido? Un hombre que ha ido a extorsionar, que por su gestión ha pedido $30,000. Que no confundan, porque el FBI no ha permitido que se saque la información de montos, aunque todo el mundo está hablando de $30,000. $30,000 era el regalo, ¿qué les digo? La bonificación que se da a los garzones. La propina. La propina para quien ha ido a hacer la diligencia. Porque estos hombrecitos del gobierno, ¿sabe qué pidieron? Una casa en la zona sur y un departamento en Miami. Esto es lo que han pedido, con el ánimo de liquidar todos los procesos por enriquecimiento ilícito, por impuestos que tenía el señor Humberto Roca. Imagínense ustedes, Aerosur ha quebrado con alrededor de $180 millones. No, la quiebra de Aerosur con $180 millones. ¿Ustedes creen que son tontos? Si están pidiendo por los trabajos el 50%, adjudican una obra, 50%. ¿Ustedes creen que van a pedir $30,000? Por favor. Con franqueza, dígamelo, padre, ¿usted cree? Imposible. Han pedido una casa y un departamento, más o menos va por el 1,5 millones. Los 30,000 son para la propina del hombre que ha ido a hacer la diligencia. Y ese hombre ha salido en comisión el día jueves de Bolivia. Estos, como son zorros vivos, no dan puntada sin hilo, no le han dado pues declaratoria en comisión para ir a cobrar el soborno a Humberto Roca. ¿Qué iba a decir el memorando de declaratoria en comisión? A ver, viajó a Miami para tomar sol en las playas, visitar la Collins. ¿Qué iba a decir? Iba a decir, iban a ir a extorsionar a Humberto Roca, perdonarle la vida por la quiebra de 180 millones y cobrar una mísera coima de 30,000. Por favor, no hemos nacido ayer. Tanto promueven el engaño, la mentira. Mírenlo a García Linera hoy día declarando con él. Oh, se tiene que castigar a ese hombre. A ese hombre no le van a volver a ver la nariz. Además que lo están enterrando, lo han declarado desertor. ¿Sabe cuándo lo han declarado desertor? Cuando lo han casado en Miami. Dice el comandante Aracena, dice, se fue a fines del anterior mes y estuvo como desertor a fines del anterior mes. ¿Cuándo fue a fines del anterior mes? El domingo. El sábado lo han detenido y el domingo. Bueno, el lunes a primera hora lo han declarado desertor. ¿Para qué? Para que no se involucre la policía, porque ningún policía puede salir del país porque le canta, tienen que pedir permiso. Y obviamente su visa no se la han dado así alegremente tampoco. Ha tenido que haber alguna intervención. Espérense tranquilos. Este hombre, al saberse abandonado, maltratado en Bolivia, va a cantar. De eso pueden estar absolutamente seguros. Y la verdad va a salir a flote. Así que esa misma hipocresía que tienen con la Iglesia Católica es la misma hipocresía con la que a diario, sin sonrojarse, le dicen a la gente una sarta de mentiras. La Constitución Política de la República decía, el Estado de la República, este es plurimacista. La Constitución de la República de Bolivia decía, en el artículo 3, el Estado reconoce y sostiene la religión católica, apostólica y romana, garantiza el ejercicio público de todo otro culto,
Las relaciones con la Iglesia Católica se regirán mediante concordatos y acuerdos entre el Estado boliviano y la Santa Sede. Hoy día, ese mismo artículo dice, la nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos. Faltó decir sus miembros y sus miembras. El Estado respeta y garantiza, dice, el Estado respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales, de acuerdo con sus cosmovisiones. El Estado es independiente de la religión. ¿Qué ha congelado usted? Entonces, este chiste puesto en esta Constitución, por supuesto, es una ofensa a la mayoría de los bolivianos que profesamos la religión católica por tradición familiar y por convicción propia. Entonces, no podemos disfrazar ni media palabra cuando se trata de Juan Evo Morales Ayma y las imposturas de su gobierno. Sin duda, yo creo que esto que acabas de leer en la Constitución, teóricamente se podría aceptar, pero de hecho lo que el Estado ha buscado desde el principio es el sometimiento de la Iglesia Católica, es decir, ni siquiera la nombra, pero lo cual es una afrenta porque en países como no Perú, existe, padre, donde también en Perú se admite que haya una libertad de cultos, se admite que haya una independencia entre el Estado y la religión, pero se reconoce a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tú misma lo has dicho, ¿no? Más de un 70%, echando cifras cortas, pues se declaran católicos. Entonces, lo lógico es que el Estado reconozca esa característica de nuestro país y que no se refugie tanto en la descolonización, que esto es retroceder demagogia pura. Retroceder a 500 años. Yo creo que esto es totalmente Ay, padre, por favor, ¿quién anacrónico. retrocede? Yo le voy a pedir incluso que se pongan un enema con caña hueca. Ya, por favor, no usen la cánula que es imperialista, no usen los aviones que son imperialistas, no usen los celulares que son imperialistas. Es decir, si quieren retroceder tiene que ser en todo. Sí, sin duda. No tiene que haber demagogia. Yo creo aquí. que se dan cuenta ahora, ojalá no sea demasiado tarde, de que están en un camino que les va a llevar cada vez más a lo que estamos viendo y lo que tú decías, ese narcotráfico que, bueno, ya todo el mundo sabe, y los gobiernos lo saben, Estados Unidos y la misma Dilma de Brasil. Lo que pasa que muchas veces pues no dicen nada y un poco como que adulan al Evo, y el Evo, bueno, se deja adular y cree que está, qué sé yo, que todo el mundo está convencido de que esto es una maravilla, pero es un gobierno, yo también pienso, que ha perdido los principios éticos fundamentales y sobre todo que mantiene esa doble cara de cosas ocultas, de mucha basura que se está metiendo debajo de la alfombra, pero que ya se nota. Ya uno cuando ve a una casa y ve, uy, debajo de la alfombra ya sale un bulto, dice, aquí no limpian, sino que lo que hacen es meter esto debajo de la alfombra. Yo creo que ojalá no sea tarde, no perdamos la esperanza y, como digo, la Iglesia siempre tiene ese afán de, bueno, de no apagar el rescoldo, que todavía está un rescoldo, a ver si aquello puede otra vez recobrar la luz, pero es muy difícil. Yo creo que ojalá, y por eso que también aprovecho para invitar a la población, mañana, día sábado, el Papa ha declarado que va a ser un día de oración y ayuno, sobre todo pensando en la guerra en Siria, que aquello es un polvorín que puede estallar si interviene Estados Unidos, y puede convertirse aquello pues en una guerra de dimensiones enormes, ¿no? Entonces quiere que pidamos por ello, pero también que pidamos por la paz en nuestro país, para que se respeten los derechos humanos, ¿no? Estas persecuciones contra el señor Bakovic, que realmente es algo que nos llena de vergüenza, ¿no? ¿Cómo es posible que el Estado utilice al Poder Judicial como un instrumento partidista, ¿no? del MAS? Yo creo que esto es una cosa que se está viendo tan claro, y yo creo que difícilmente esto puede ocultarse, ¿no? El señor Bakovic ha escrito una carta al Papa también,
ojalá le haya llegado a tiempo, donde él dice su situación. Lo dice claramente: a mí me han perseguido simplemente porque alguien tenía interés en tapar la corrupción que había, en fin, seguir cometiendo lo que han hecho, errores muy graves en todo el ABC, etcétera, financieros, también políticos, y entonces confío que ojalá este encuentro del Papa con el Evo pues le ha hecho reflexionar, y seguramente con la Secretaría de Estado del Vaticano, con el cardenal Bertone, que también ahora está ya terminando su actuación, ya prácticamente se ha elegido un nuevo secretario de Estado. En fin, veamos las cosas también confiando que Dios no nos va a abandonar. Yo creo que Dios mueve a veces los corazones de las personas, aunque es bien difícil cuando ahí está el dinero por medio, cuando está el poder. Todo esto es impresionante. Quiera Dios que se pueda solucionar. Está Jaime en línea telefónica. Bienvenido, Jaime. Adelante, por favor. Buenos días, señora María. ¿Cómo está? Buen día, Jaime. Saludarlo también al padre que está ahí. Bueno, dos cositas, ¿no? Primero, con referencia a la captura en Miami, ayer he escuchado en un medio de comunicación que el mayor David Vargas, ¿se acuerda, no? Del mayor David Vargas, ha mencionado que se ha encontrado con él, y él personalmente le ha dicho que estaba en los Estados Unidos con una orden del alto mando policial. Yo no sé cómo este comandante general de la policía, Aracena, tiene la cara de mentir, si él mismo le ha mandado, ¿no? Pero así nomás es, ¿qué se puede hacer? Y le aseguro que ni siquiera ha sido el comandante. Ha debido venir esto desde García Linera y desde Evo Morales, porque tampoco como los de la policía hacen las cosas a su criterio, ¿no? Pues tienen que pedir permiso incluso hasta su superior, y su superior sería Evo Morales y Álvaro García Linera. Bueno, eso en cuanto he escuchado ayer sobre la cuestión de la captura, ¿no? Y Linera decía ayer en Palacio de Gobierno y en Canal 7 que es el primer indígena que se da la mano con el Papa, el primer indígena. No ha sido tanto el primer indígena de Latinoamérica. Recordemos al presidente de Perú, que también ha sido indígena. Además, Evo Morales es Morales, Aima, y el verdadero indígena es pues un quispe, un huanca, un choque. Esos son pues los verdaderos indígenas. Evo Morales no es tan indígena. Lamentablemente, el no saber hablar bien el castellano y ni siquiera sabe hablar el quechua ni el aymara, eso no le convierte en indígena, o el que haya vivido en una población. Evo Morales ya es pues mestizo, no es indígena. Entonces yo creo que Álvaro García Linera va en camino, si más no me recuerde el padre ahí, va en camino a ser como Nabucodonosor. Yo creo que va a caer igualito que Nabucodonosor, porque así era Nabucodonosor, era soberbio, se creía por encima de Dios, según la Biblia. Entonces este Álvaro García Linera está haciendo lo mismo, y lamentablemente va a caer bien feo. Y yo me pregunto, toda esa gente, ¿dónde irá? ¿Dónde escapará? No, y yo tengo una preguntita para el padre. En caso horrible que ocurra, que con el fraude que va a venir preparado por Álvaro García Linera y Evo Morales, metiendo ya dentro el socialismo y el comunismo marxista, ¿qué va a hacer con respecto a la Iglesia Católica con esta situación? ¿Han considerado en excomulgarlo Álvaro García Linera y Evo Morales, aunque haya hecho toda esta tramoya que ha hecho con el Papa, con toda esta situación? Si entra de lleno el socialismo y el marxismo, de lleno a Bolivia, con el comunismo más, porque usted sabe que el comunismo persigue no solo a la Iglesia Católica, también persigue a la Iglesia Evangélica, y son los que más pagan, inclusive la Iglesia Evangélica, porque los comunistas saben bien que la Iglesia Evangélica habla del Evangelio, de la libertad, de lo que es realmente la palabra de Dios, la Biblia, y son los más perseguidos, incluso más que la Iglesia Católica. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué va a hacer con referencia a esto la Iglesia Católica? Gracias, señora Mariana. Hasta luego. Gracias a usted, Jaime, por su contacto. ¿Algún comentario? Cómo no. Muchas gracias por esta intervención. Yo quiero decir que la Iglesia, pues en este tema tan delicado que estamos tratando, pues quiere un poco reflejar, este Papa Francisco, reflejar un poco la postura del mismo Jesús. Seguramente que ustedes se acuerdan
Como Jesús también cuando comenzó su mandato, digamos, como profeta, de declarar ante el pueblo que viene el reino de Dios, ¿no? Pues Jesús tomó una postura en cierto modo conciliadora, ¿no? Es decir, a diferencia de Juan el Bautista, seguramente también se recuerdan ustedes cómo Juan el Bautista pues predicaba con palabras terribles, ¿no? Yo les voy a enviar, o Dios les va a enviar el fuego que consume, ¿no? Grandes castigos porque ustedes han prevaricado. Era un tono tremendamente acusador y tremendamente amenazador, como que Dios va a castigar a ese pueblo. En cambio, Jesús, cuando que conocía bien la enseñanza de Juan el Bautista, estuvo con él al principio. Sin embargo, su discurso pues no fue incendiario, ¿no? Yo he venido a traer la guerra, no lo dijo esto, en algún momento después, ¿no? Pero al principio, sobre todo, Jesús lo que quería es un año de gracia. Y esto repite mucho al profeta Isaías, que he venido para sanar los corazones afligidos, para curar a los enfermos, sanar a los leprosos, atender a los pobres y ofrecer un año de gracia. ¿Qué significa un año de gracia? Que Jesús quiere que piensen los que le escuchan y que reflexionen y se arrepientan. O sea que esto es importante, que Jesús quiso hacer así al comienzo de su predicación. Más tarde sí, se pondría ya en un tono mucho más duro y tuvo que meterse contra los escribas, llamándoles víboras, llamándoles improperios tremendos, caducos, corruptos. Esas frases también las tiene Jesús, pero repito, como que al principio de su actuación pues quiso mantener ese lado misericordioso de Dios, que no quiere castigarnos, sino quiere que nos convirtamos. Por eso su precepto, su consejo es ese: conviértanse y crean en el Evangelio. Y yo creo que el Papa, que también está comenzando su mandato, pues ha querido al inicio pues adoptar este gesto también de que se aproximen a Jesús, ¿no? Que no les va a castigar, porque todo el que obra mal y si ha sido bautizado y ha tenido cierta instrucción, pues sabe que Dios nos va a castigar a los que cometemos maldades, ¿no? Pero también es cierto que Dios es misericordioso y que nos da un año de gracia, es decir, un tiempo para el cual podamos dejar nuestras mezquindades, nuestras perversidades, ¿no? Y yo creo que este Papa, le conozco, pues creo que este Papa está aplicando esa enseñanza de Jesús, que dice: no he venido a apagar la mecha que todavía sigue encendida, ¿no? Hay que dar una oportunidad, ¿no? Y yo creo que esto ha sido lo que ha pasado hoy con la entrevista con el Papa, que ha sido naturalmente una cosa totalmente íntima, no ha habido cámaras que registren lo que ha sucedido, pero tengo la impresión de que este Papa ha querido actuar de esa manera. Y le habrá dicho a Levo que reflexione, porque Levo tiene valores, pero está muy desenfocado lo que ha dicho Marianela, pues no cabe duda de que buscan el poder totalitario. Parece es el dogma que este García Linera, que es el ideólogo del gobierno, pues tiene esa idea de aplastar a todos los que no están de acuerdo, de suprimir la libertad de expresión, de comunicación, de educación, y que todo sea el monopolio del gobierno. Entonces, lógicamente, esto es una barbaridad, ¿no? Entonces hay que ver de qué manera pues también el Papa puede influir, y yo creo que ha optado por tener una primera entrevista pues de diálogo, una entrevista en la cual pues ha hecho reflexionar, ¿no? Porque claro, el Evo seguramente que habrá ido también se decía un poco en los medios, ¿no? Para convencer al Papa de la teología de la liberación. Pero sabemos que el Papa conoce mucho más que el Evo Morales, que de repente él ha aprendido algo
de algunos catequistas, de estos un poco sesgados que ha habido en la Iglesia y que sigue habiendo a veces, de que todo lo ven con ese tinte político, de que Jesús fue un revolucionario y que luchó contra los poderes del emperador o qué sé yo, de los mismos del Sanedrín judío. En fin, es una visión muy sesgada. Sabemos que en la Iglesia Católica esto se estudió ya en tiempos de Juan Pablo II, cuando era el cardenal Ratzinger, tenía un puesto importante, y se distinguía una liberación que es marxista, comunista, que la Iglesia no acepta, que la rechaza totalmente, u otra liberación que tiene ese tono más profundo, más humano, más espiritual, que busca, por supuesto, esa opción por los pobres, pero que no quiere adoptar las tesis marxistas, sobre todo las tesis económicas, de la toma de la propiedad privada de los medios de producción, sino que quiere, digamos, actuar de una manera consensuada, respetando los derechos y las libertades individuales. Edmundo Mazana, nuestro colega periodista, está en línea telefónica. Bienvenido, Edmundo, un fuerte abrazo. Adelante, por favor. Marianela, buen día. Buen día. Padre, buen día. Una excelente reflexión, pero yo quiero referirme un poquito a los televidentes que están participando y en tu programa, Marianela. Quienes tememos a Dios, debemos actuar con mesura y con mucha responsabilidad. La imagen de Dios es quien nos conduce por el camino del bien, con el camino por el respeto de las leyes. Y si el presidente Morales, no creo que sea él, pero sus asesores, en vísperas de unas elecciones, y al haberse notado que este país es inmensamente religioso, es católico, y que este gobierno se apartó de esta línea, de este camino de la paz, el camino del amor, el camino del respeto que nos enseña Jesucristo, entonces creo que se ha visto aislado y con temor de que pueda perder mucho apoyo de su misma gente que es católica. Por lo tanto, porque la gente campesina, la gente indígena es temerosa. Una de las satisfacciones que tenemos, contrariamente al Collasuyo, es de que la gente de Mojos ha recibido a los jesuitas de otra manera. Nos evangelizaron a los jesuitas a los indígenas de otra manera. Por eso es que para nosotros la religión católica es muy importante, es parte de nosotros. Por esa misma razón tenemos la mayor parte de los son en el Beni, San Ignacio, San Joaquín, San Ramón, San Borja, entonces San Pedro, y nosotros creo que tenemos que tener un poquito más de cuidado porque Dios es una palabra muy fuerte y Evo Morales está jugando con eso. Está jugando a hacer política con la imagen del Papa, porque nada raro que dentro de unos días, después de su regreso del Vaticano, ya empiecen a salir los spots que probablemente la visita del Papa, el primer indígena reunido con el Papa, ya están jugando a hacer política ya comunicacional con la imagen del Vaticano, con la imagen del Papa. No va a cambiar en absoluto lo que hagan estos señores, ya no. El seguir jugando ahora jugar con la Iglesia, jugar con la imagen del Papa, es algo que la gente se da cuenta. Y lo que ha ido a hacer Evo Morales al Vaticano es a justificar sus mentiras ante el Santo Padre. El Santo Padre sabe, porque la Iglesia le informa. ¿Y a quién va a creer más? ¿Al presidente Morales? ¿O va a creer a sus obispos y a sus cardenales? Porque el Papa no camina solo. Tenemos un representante que está a tu lado. Una persona que convive con la población, que convive con la nación, que convive con la pobreza, que convive con el dolor y el sufrimiento de todos los católicos y los bolivianos que vivimos en esta tierra. Por lo tanto, Padre,
padre y Marianela, debemos pedir, orar y pedirle a Dios de que trate de cambiarlo al señor Morales. Por lo menos intente. Porque como dice el padre, el Señor nos da un tiempo de reflexión. Bueno, ojalá tenga ese tiempo de reflexión, pero no va a cambiar en absoluto el pensamiento y el tiempo de hacer un verdadero cambio en este país. Porque el jugar con la imagen del Papa es faltarle no solamente el respeto al Papa, sino faltarle el respeto a Dios. Están jugando. Yo le pregunto, el presidente Morales, en ese son de arrepentimiento y de creencia con la Iglesia Católica, le dirá, ya no correrán más impuestos, que pretende cobrarle impuestos a las iglesias. Ya con este arrepentimiento dirá, a partir de ahora voy a solicitar en el Parlamento de que se reconsidere los artículos pertinentes al tema de la religión y haremos de que la Iglesia Católica nuevamente tome el mando y sea una institución de mediación ante los conflictos de este país. Le irá a decir el presidente Morales al Papa Francisco de que a partir de ahora la religión vuelve a ser una materia importante en los colegios. Me pregunto yo, o solamente está buscando los clips para hacer campaña, para demostrarle al país de que Evo Morales ahora ya es católico, ya es creyente, pero hace un par de meses estaba levantando la mano y estaba tiene todo el derecho en una iglesia evangélica. Por lo tanto, no creo en su falsedad del presidente Morales, y creo que lo único que está haciendo es jugar a la religión y tratar de usar la imagen del Papa para su beneficio personal. Por lo demás, me voy a ahorrar mayores comentarios, porque yo soy temeroso de Dios, Marianela, y creo que como tú somos católicos y tememos a Dios, y pretender mostrar o pretender justificar no se puede, porque cuando en el medio de un tema está Dios, no podemos. Tememos equivocarnos, hacer hasta opiniones o sugerencias o algún análisis, porque está Dios entre medio, y yo le tengo miedo a Dios. Por eso vivo en paz, por eso vivo en una familia de armonía, de amor y de mucha comprensión. Un abrazo, y le agradezco al Padre porque esa reflexión que ha hecho es una reflexión interesante. No podemos hablar, por un lado, de ser religiosos, católicos, y por otro lado estar pensando en compra de misiles. Yo pregunto al Padre, y esta pregunta va directamente al Padre: ¿puede conceptuarse un hombre cristiano, un hombre católico, respetuoso de Dios, temeroso de Dios, y al mismo tiempo pretender comprar misiles? Muchísimas gracias. Gran pregunta, Edmundo, gran pregunta. Creo que lo ha puesto en apuros al padre Manzanera. Lo que está diciendo tiene un fondo profundo de verdad, ¿no? Estamos viendo con esta guerra en Siria ahora, ¿no?, que la amenaza, ¿cuál es? Bueno, que Obama está convencido de que tiene que atacar, ¿no?, al gobierno de el Assad, ¿no?, y atacar, pues eso, con misiles y con bombardeos de alta precisión, etcétera. Pero la Iglesia, y ya lo ha dicho, y los patriarcas también, que la violencia engendra violencia, ¿no? Y como dijo Jesús a Pedro, ¿no?, guarda tu espada, porque al que a espada mata, a espada muere. O sea que realmente, y la experiencia que ha tenido Estados Unidos en el conflicto con Irak, que pensó que bueno, que con tomar Irak ya estaba todo, y lo hizo, ¿no? Pero luego se ha dado cuenta de que la situación, en cierto modo, todavía ha empeorado. O sea que ahora hay unas luchas tremendas, hay matanzas todos los días, con bombas, con torturas, es realmente espantoso, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que habría que buscar, sobre todo Bolivia, que es un país
que no puede aspirar a tener un ejército y además no conviene, pues que sea un pueblo pacífico, como ha hecho Costa Rica, Costa Rica ha disuelto el ejército, ha dicho no, queremos tener hombres de paz que trabajen por el desarrollo, pero las armas nunca van a conseguir traernos esa concordia con otros países e incluso tampoco en nuestro propio país. Bueno, yo quiero mostrarle a qué extremos llega la hipocresía del gobierno. Envían a una persona a Estados Unidos a extorsionar y por supuesto ahora lo declaran desertor. El día sábado, cuando es detenido Ormachea, en ese mismo instante el comandante de la policía boliviana lo declara desertor. Y dice, a fines del mes pasado, ¿cuándo era fines del mes pasado? Exactamente ese día. Aquí está la nota. Y yo les dije de forma burlona, ¿y cuál es esa retribución que yo tendría que darles? Y de forma sinvergüenza, totalmente descarada, me dijo $20,000. Mayor Fabricio Ormachea ha venido en 2 oportunidades a mi casa a recoger los $20,000. Y lógicamente que me iban a recordar siempre que necesitaban platita para viajar a Cuba. Bueno, eso es lo que les entregué, los $5,000, y me da un beso en la mejilla. Ellos poseen casas que lógicamente una persona con más de 30 años de trabajo no podría comprarse. De la misma manera el mayor Juan Carlos Basualdo. No, el mayor Ormachea vive en la primera meseta de Alto Sehuencoma, tiene una mansión allá que he presentado al Ministerio Público, toda la documentación más fotografías. El teniente coronel Johnny Aguilera vive en Sopocachi, con una tremenda mansión también, y he presentado algunas fotografías de los diferentes vehículos que él tiene. El mayor Juan Carlos Basualdo tiene un departamento en la zona de Obrajes, en la calle 17, en el edificio LE16. Lamentablemente toda la gente que está vinculada con el gobierno. El tema es que este señor Ormachea lo encontraron falsificando dólares. Pertenecía a una gigantesca banda de falsificadores. Se alió con Juan Ramón Quintana y por supuesto con Álvaro García Linera y son parte de esa banda gigante de extorsionadores que campea por todo el país y que continúa, pese a que hay gente detenida, continúa extorsionando a otra gente. Esto, padre, por supuesto, pone en evidencia la hipocresía con la que maneja el gobierno toda esta situación. Este gobierno tiene que explicar con qué permiso salió este policía, tiene que explicar una cantidad de situaciones que ya, en relación al tema de las drogas, ya lo dijo el Monseñor Solari en relación al chapare, a los niños, a la gente, a la cantidad, es decir, y lo obligaron a pedir perdón. Entonces esto a mí como parte de la Iglesia Católica me duele muchísimo porque esa humildad que tiene la Iglesia, esa maravillosa humildad que tiene la Iglesia Católica es con el prójimo, no con la delincuencia gubernamental, no debiera ser con la delincuencia. Es decir, yo creo que necesitamos una iglesia más fuerte, una iglesia que realmente a la gente le sepa decir la verdad, porque un poco la sumisión de la iglesia hace que la gente también crea en toda esta patraña que ha armado el gobierno en Bolivia. Sí, sin duda, creo que lo que dice se presta mucha reflexión. Y yo no creo que el Ormachea es un desertor. ¿Por qué? Pues porque ir a Estados Unidos no es ir a Perú, que uno pasa la frontera allí casi con un carnet de identidad, ¿no? Ir a Estados Unidos es todo, exige pues tener una visa. Entonces, lógicamente, el gobierno norteamericano, pues en esto es bastante cauto y tiene el historial de muchas personas. Y lógicamente pues sabía que iba a venir este caballero que ya estaba registrado en Estados Unidos por sus antecedentes. Entonces Estados Unidos yo creo que
lo que ha hecho también es implementar toda la información que tiene, ha sido una jugada muy buena de Humberto Roca, para cogerlo con las manos en la masa, porque creo que le pescaron cuando estaba contando los billetes. Y esto en Estados Unidos es básico, porque si no hay una prueba, no le pueden hacer nada. Entonces, la prueba ha sido con las manos en la masa, ¿no? Entonces, además los billetes marcados. En este sentido, yo creo que el Humberto Roca actuó de una manera y está muy bien, porque eso de la extorsión realmente es espantoso. Ya está de buen tamaño. Y lo que decías tú es cierto, que hay mucha gente del gobierno y que realmente ya la cosa está tomando un volumen muy grave, porque el gobierno al final todo lo tapa, todo lo esconde, ¿no? Y ya es una cantidad de información que está saliendo a la luz, donde se están viendo pues muchas actuaciones totalmente irregulares, el caso Rosa en el Hotel de las Américas, ¿no? Y realmente yo creo que este gobierno, pues si no toma medidas, porque el presidente Morales ha dicho, no, hay que luchar contra la corrupción y los corruptos tienen que ir a la cárcel. Bueno, pues a ver si es cierto, ¿no? Porque pero si ellos son los principales corruptores. Ahí está, ellos son los principales corruptos. Quiero decir a qué estamos jugando, ¿no? Y al final yo creo que sí, que estamos engañándonos a nosotros mismos. Bueno, para nadie es un secreto el hecho de que la corrupción es gubernamental, el terrorismo es gubernamental, es decir, quedó claro, se les cayó absolutamente todo. Aparecieron videos, porque para que vean que entre ellos mismos se dan con daga, uno lo filma al otro lo graba al otro, es decir, vean el soborno al viejo, hermanito, te estamos dando $30,000, contá aunque sea los lomitos, además te estoy dando $1,500, este es un obsequio nuestro, imagínense, con dinero de los bolivianos. Y nadie dice nada. Terrorismo de Estado promovido por el gobierno, narcotráfico promovido por el gobierno. Díganme, ¿en qué hay exageración acá? Williams Dávila, ex juez, ha pedido al gobierno explicar las condiciones, y lo tiene que hacer Migración, lo tiene que hacer la Cancillería, lo tiene que hacer la propia policía boliviana. ¿En qué condiciones salió Hormachea del país? Esto tienen que explicar todas estas personas, porque como bien dijo usted, no hay convenio con Estados Unidos, hay que sacar una visa que cuesta mucho sacarla y por supuesto mucho más para un hombre bajo las características de Hormachea, un policía en ejercicio. Aquí está yendo los organismos de inteligencia, lo primero que se pregunta. Averiguar en este caso es en qué calidad ha ido el mayor, si seguía siendo miembro de la policía, si tomaba parte como investigador dentro del caso que sigue el Estado boliviano al señor Roca, si ha tenido autorización de la señora fiscal, que es directora funcional de las investigaciones, o de la policía, o de repente de cualquier otra autoridad legalmente establecida en territorio nacional. La fiscal fue retirarlo del tema, le pidieron que se mantenga lejos del tema porque, bueno, en algún momento fue parte de toda esa historia. Aquí está Sol en línea telefónica. Bienvenida, Sol, un gusto recibirla. Muchas gracias, Marianela, un abrazo grande y un saludo especial al padre Manzanero. Mi opinión respecto a la religión es más un aporte, primero ensalzar que tenemos un papa jesuita y por fin terminamos años de represión contra la orden jesuita en muchos de los países políticos, simplemente por el hecho que se persigue a través del estudio jesuítico y a través de la intelectualidad llegar a la sabiduría en favor de un papado más humano. Así que lo que considero que debemos seguir todos los que creemos en un Dios supremo y en la palabra Jesús, que implica más allá de ese ser divino y humano a la vez, es volver a retomar las palabras de gracia. Me parece que ese concepto inmaculado se ha perdido en muchas oportunidades en la Iglesia Católica.
y es un patrón de perfección y pureza que existe y te pide Jesús que sea que un designio divino, ¿no? Un concepto inmaculado. Yo creo que Marianela es tener amor en acción. Creo que debemos dejar de tomar el rosario, rezar en los templos y salir a la calle. Creo que el jesuismo y lo que está enseñando este Papa es acariciar a un perro, a tener compasión de la gente pobre en la calle. Creo que hay que volver a ponerse las abarcas y salir a las aceras a ver qué es lo que está pasando fuera de tu templo, cuando están pidiendo limosna, y no despreciarlos y mirar a otro lado. Creo que no deben haber más, y con mucho respeto lo digo, como un análisis de introspección de los que creemos profundamente en Jesús y seguimos los principios de Él, que era amor en acción. Creo que no deben haber más curas gordos. Esto quiere decir de 100 kilos, de 80 kilos, de 90 kilos que solo dan misa y no salen a trabajar a la calle con la gente pobre. Creo que debemos dejar el discurso y debemos ser amor en acción. Creo que hay una gran reflexión y el ejemplo claro lo está dando nuestro Papa. Dejemos de despreciar el estudio profundo para alcanzar la sabiduría y no nos olvidemos que es el primer Papa jesuita. También nos debemos preocupar por el medio ambiente y el cariño a la vida fuera de los humanos. Hemos vivido muchos miles de años solamente amando lo humano a lo humano. Y la creación de Dios es más amplia, Marianela. Hay vida arriba de la escala humana y por debajo de la vida humana. Y creo que también debemos apreciarla y respetarla porque es creación de Dios. Esa es mi reflexión, Marianela. Gracias, querida Sol, un fuerte abrazo. Hablaba de una cantidad de temas que son para usted. Sí, realmente es una reflexión interesante. Yo diría, tal vez hay que matizar un poco, ¿no? O sea, que lo que dice el Papa, que es muy cierto, de que hay que salir a la periferia. Es decir, la Iglesia, claro que tiene su público, muchas veces son de clases medias, clases acomodadas, pero obviamente la opción preferencial por los pobres, por los que están incluso fuera de la Iglesia, creo que esto hay que mantenerlo. Cada persona tiene que ver, yo no me meto con los curas gordos porque a veces son también enfermedades, ¿no? No haría ese juicio temerario, ¿no? Por comelones. No, por eso digo, no, pero la idea yo la acepto, que sí, que lo dice el Papa, que no hay que buscar prebendas o una vida cómoda de lujo, con autos de último modelo, o qué sé yo, comodidades, no. El sacerdote ahí tenemos que estar también sufriendo con los que sufren, a veces raspando de un lugar y otro para poder ayudar, estar con las personas pues más oprimidas. Creo que esto es sumamente importante y este Papa ha tenido la valentía, ¿no? Yo creo que otros papas también, pero este como que ha acentuado eso, ¿no? Y en ese sentido nos felicitamos. La cuestión del medio ambiente, pues también es importante, ¿no? Que dejemos un mundo habitable para las generaciones futuras. Yo creo que este Papa nos va a dar muchas sorpresas muy agradables. Es un Papa que reza. Yo por eso también diría que no hay que dejar la oración, ¿no? Jesús pasaba pues noches enteras en oración, nos da un ejemplo, ¿no? Y también actuaba y estaba con los pobres y con los enfermos y con los endemoniados, que esta es otra cosa, ¿no? Pero también tenía mucha oración. Entonces creo que todo esto hay que reflexionarlo y dar gracias a Dios por este Papa que hasta ahora realmente creo que ha despertado muchas expectativas y se irá consolidando como un gran pastor que ama a todos los pueblos. Ojalá venga a Bolivia. Yo creo que el gobierno también le ha invitado, después de la invitación que le hizo la Conferencia Episcopal Boliviana al Papa. Creo que también el gobierno oficialmente le ha invitado y yo creo que tengo la esperanza de que el año próximo hará una escapadita. Cuando venga a América Latina pasará también por nuestro país. Bueno, ojalá no sea por gestión de Evo Morales, porque lo utilizarán para campaña. Ana María está en línea telefónica, bienvenida, adelante Ana María. Cortó Ana María. Quiero hablarles de un tema
¿Aló? Ana María, adelante, adelante. Aló, Marianela. ¿Cómo sí, está? Adelante. Estoy llamando para saber la opinión del padre de algunos representantes de la iglesia, en específico de este jesuita Javier Albó, que se ha mencionado, ¿no?, que de alguna manera respalda y secunda las acciones de este gobierno. Entonces, ¿qué opinión tiene el padre sobre algunos representantes de la iglesia que de alguna manera siguen la corriente de este gobierno? Gracias. Muchas gracias, Ana María. En concreto, Javier Albó. Bueno, yo le conozco, es también jesuita y es un padre que ha trabajado mucho con los pueblos indígenas. Él es un lingüista de profesión, doctor en lingüística, y habla perfectamente quechua, aymara, entre otras lenguas, ¿no? Exactamente, ¿no? Bueno, él tiene también sus ideas y siempre ha apoyado a los pueblos indígenas, y en ese sentido lo que dice la participante es cierto que al principio sobre todo como que favorecía estas políticas del MAS, que también se presentaban como indigenistas, y la Constitución misma, los derechos de las etnias. Pero ahora ya habrá caído esa impostura. Pero claro, luego ya cuando vio lo del TIPNIS y cómo la política del gobierno es que se haga la carretera, sea como sea, con sangre, con lo que sea, se va a hacer esa carretera, yo creo que después se ha dado cuenta y lógicamente ha modificado su postura. Sobre este tema en concreto no, pero sigo sus declaraciones, entonces sé que él estaba muy molesto y que ya ha puesto cierta distancia con el levismo, por hablar de alguna manera, y más no podría decir. Creo que todos tenemos que reflexionar y seguir lo que dice la Iglesia. El Papa Francisco habló a los jesuitas últimamente, ¿no? El día 31 de julio, que es la fiesta de San Ignacio, les habló en la iglesia del Jesús en Roma, y decía eso, que tenemos que seguir a Jesús, pero en la iglesia. O sea, que no cabe, como algunos también sacerdotes decían, no, yo sigo a Jesús, pero la iglesia no, porque la iglesia está prostituida. No, el Papa ha dicho seguir a Jesús en la iglesia, y lo decía Benedicto XVI, que es una iglesia santa, aunque haya pecadores. Y por eso es una iglesia santa que necesita de purificación, pero no, digamos, de calificarla como una iglesia pecadora. No, es una iglesia que tiene ese espíritu de santidad, que ilumina y que nos hace dar ese dinamismo, siguiendo siempre a Jesús, que es nuestro Salvador. Bueno, y aquí está, valga la pregunta que ha hecho nuestra amiga. En todo caso, yo creo que este gobierno impostor ha engañado a muchísima gente. Vámonos con lo que declaran la oposición en relación a todo lo que significan los antecedentes del mayor Ormachea. Responsabilidad del comandante de la policía, que es un hombre muy comprometido con su institución, de hacer esfuerzos para estudiar las ramificaciones que hayan, si es que existen. Ojalá la investigación y el proceso sea rápido, ágil, y esta persona, si ha cometido estos delitos, sea puesto tras las rejas. Cómo suceden tantas cosas en las últimas semanas y no hay ningún responsable en nuestro país. Es un delito cometido a título personal, y lo que corresponde es una investigación. El día del gobierno llega a tal extremo que el vicepresidente y presidente en ejercicio, en este momento, Álvaro García Linera, ha declarado que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, que viajó por su cuenta. Es decir, en absoluta posición de Poncio Pilatos, de lavarse las manos después de haberlo mandado a delinquir, resulta que el gobierno se lava las manos. Vámonos con otro tema que es importante. El abogado de Roger Pinto, después de que le han requisado la maleta, después de que Gabriela Montaño dijo que había dólares y lo único que encontraron fueron calzones y calcetines y camisas, resulta que tuvo que pedir perdón, tuvo que pedir disculpas. Rara actitud de humildad en este gobierno de soberbios. Acá Luis Vázquez Villamor ha tenido que suspender su viaje al Brasil porque le requisaron todo, lo retuvieron 7 horas, y además de todo, pretendieron ponerle droga a su equipaje. Esta fue la historia. En realidad nunca
había querido suspender el viaje por razones de temor, sino porque hay problemas de conexión que son reales. En segundo lugar, quiero terminar de cerrar definitivamente este caso, me refiero judicialmente, con una notificación que reciba de parte de los fiscales de que el caso ha sido totalmente abandonado, y luego ver la eventualidad y la necesidad de que viaje, porque las actuaciones que tenían que cumplir eran ayer, hoy día y mañana. Entonces, si voy mañana probablemente ya no alcance a cumplir ninguna de ellas. Lo único que puedo decir es que ya hay una sanción de la gente sobre este tipo de actuaciones, y que ojalá les lleve a meditar de que no es posible hacer cualquier cosa, no es posible criminalizar a la gente innecesariamente. No, el senador Pinto tiene el estatus de asilado diplomático y ha iniciado el trámite del refugio político. Por lo tanto, hay ese elemento. El senador Pinto está bajo protección oficial del Estado brasilero. Él ha sido invitado tanto por la Cámara de Senadores como por la Cámara de Diputados. Es una persona ya totalmente conocida en el Brasil y su estatus es inconmovible. No se puede recitar para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular, para el que maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor. Es necesario ver las disculpas de la famosa Gabriela Montaño, que ha generado un operativo, el gobierno en realidad, ¿verdad? Pero siempre tienen un chivo expiatorio. Han generado un operativo sin precedentes. Cuando Luis Vázquez Villamor salía rumbo a Brasilia para encontrarse con su defendido, Roger Pinto, resulta que el gobierno motorizó a 5 fiscales que se fueron hasta el aeropuerto, con policías con sus... no, con sus perros, con sus policías amaestrados. No, al revés, ¿no? Bueno, me he enredado, ¿no? Con perros policías, quise decir. Les comento que han generado todo un mega operativo y han dicho que la valija era llena de dinero. Entonces lo que ha hecho es, sacó camisa, sacó corbata, sacó calzón, y como nos recuerda el Chavo del Ocho, hay una persona que hace unos ademanes cuando se equivoca, y bueno, tuvo que pedir perdón. Aclarar sobre el tema de el incidente que ha habido con el señor Vázquez Villamor. La valija estaba asignada como valija diplomática cuando no correspondía, y eso activó los mecanismos de seguridad. Aquí no hay persecución política porque es abogado del señor Pinto, pero sí, de manera honesta, yo me disculpo por una aseveración que hice sin que se haya comprobado el día de ayer todavía el hecho de que se haya estado transportando dinero. Una valija a la que ellos mismos le han mandado a poner diplomática. Le han puesto una seña tan grande para que precisamente sea parte de todo un operativo. Han hecho toda la requisa y 5 fiscales se han quedado con los crespos hechos y han tenido que firmar que lo único que se encontró en esa valija fueron calcetines, corbatas, pantalones y calzones. Este fue el tema. Por eso esta señora, que Mauricio Aira decía, yo no sé dónde se la han sacado para esa pega, porque la verdad es que la ignorancia es tan, pero tan grande,
que resulta siendo absolutamente atrevida en este tipo de situaciones. Yo quiero decirles que a ellos no se les había pasado una valija diplomática. Si por las fronteras pasan 33 camiones y nadie se da cuenta. Si por los aeropuertos pasan cantidades de contrabando impresionantes de gente del gobierno. Las garrafas se van del país, es decir, todo se les escapa. Entran delincuentes de toda la Haya, cárteles de la droga, asaltantes, asesinos, todo entra a Bolivia porque aquí es piedra libre. Se está viviendo piedra libre de la delincuencia, del submundo, del AMPA. Por eso se pide amnistía no para los políticos, se pide amnistía para los presos, para la gente que está en las cárceles. Pinto, yo les pregunto, ¿por qué puesto fronterizo ha pasado Pinto? Y no se habían dado cuenta. ¿Por qué? Porque ha sido una salida pactada, porque Dilma Rousseff se lo dijo a Evo Morales. Lo saco y lo saco. Que se hayan hecho a los del otro viernes es otro tema muy pero muy diferente. Así que nosotros les decimos nomás que estas personas tienen actitudes totales de hipocresía. Bueno, yo me despido con esta nota de Venezuela y por supuesto con el comentario final del padre Manzaneda en relación a todo lo que significa la visita de Juan Evo Morales Ayma al Santo Padre, verificada a las 5 de la mañana. Vámonos con esto, con esta nota Venezuela. Ciudadanía colombiana, así lo aseguró el diputado por Asamblea Nacional Walter Márquez en entrevista en el programa La Tarde de NTN 24. Las nuevas pruebas mostradas por el funcionario indicarían que en Venezuela no existen documentos que corroboren que el líder del chavismo haya nacido en Caracas. Márquez afirmó que Maduro está violando las normas constitucionales y no puede ser presidente de la nación suramericana. Me encontré que a pesar de que Nicolás Maduro señalaba de que él había nacido en la parroquia Santa Rosalía en Caracas, revisamos todos los registros civiles que se inician en Venezuela en 1873, en la época de Guzmán Blanco hasta nuestros días, y en los años correspondientes al 1962, que alega haber nacido Nicolás Maduro en Caracas, no conseguimos ningún documento que soportara ni su nacionalidad ni su identificación ciudadana. Efectivamente es extemporáneo por un lado, por otro lado es un documento que viola las disposiciones del Código Civil venezolano y por otra parte, además de que esto no justifica, ni soporta, ni demuestra haber nacido en Venezuela, él tiene la ciudadanía colombiana. Por lo tanto, Nicolás Maduro está violando las normas constitucionales para ser elegido presidente de la República. Bueno, ¿y cuál es el común denominador de toda esta historia? Mentiras, más engaños y más engaños. Es decir, si tienen algo en común Juan Evo Morales Ayma y Nicolás Maduro, es que son absolutamente mentirosos, son tremendamente rencorosos, son muy odiadores, son muy, pero muy revanchistas y por supuesto, lamentablemente, se creen Dios en la tierra. Así que estos temas son altamente peligrosos para nuestras naciones, tanto para Venezuela, digo, como para Bolivia. Así que yo quisiera pedir una reflexión final, padre, con este tema de la visita, que por supuesto le diga al mundo lo que ha padecido la Iglesia Católica, porque este programa sale al mundo. Dígale, por favor, cuánto ha padecido la Iglesia Católica precisamente con las afrentas de Juan Evo Morales Ayma. Sí, realmente esta entrevista que ha tenido el Papa con el presidente Morales, pues puede ser una cosa histórica, ¿no? Queda siempre la duda, como tú expresabas, si el presidente pues lo que ha querido
es utilizar esta entrevista con fines electoralistas. Estamos ya prácticamente en vísperas de las elecciones, ¿no? Esa hipótesis es muy, tiene cierto fundamento, sin duda ninguna. Y también la otra hipótesis, ¿no?, de que, hombre, de repente el Evo Morales, de una vida muy agitada, muy controvertida, en fin, que realmente habría que hacer una biografía profunda, sincera, no simplemente de halagadora, ¿no? Pero es cierto que Dios nos habla a todos, y también a los presidentes y a las personas que tienen poderío, y quiera Dios, y este es mi deseo, de que esta entrevista pues haya servido pues también para que se dé cuenta el presidente de los, como tú decías, las cosas tan tremendas que están sucediendo aquí, que en el fondo es una falta a la verdad. Yo creo que Jesús lo primero que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y entonces todo el que miente es del diablo. También lo dijo Jesús, ¿no? La mentira viene del diablo. Entonces creo que este gobierno tendría que reflexionar mucho sobre esto y hacer ver como, si quiere realmente ser un gobierno que se le respete, pues un gobierno que diga la verdad y que vaya eliminando, yo no sé cómo, porque también veo que va a ser muy difícil, pues todas las mentiras, las personas corruptas que actualmente están en el gobierno, y que se adopten términos democráticos de lo que es una auténtica democracia con independencia de poderes. Creo que en Bolivia estamos ahora con la prostitución del poder judicial, ¿no? Lo digo así, es muy fuerte, ¿no? Pero ya no se confía en el poder judicial porque saben que siguen las consignas que vienen del Ejecutivo. Entonces, ojalá esta entrevista pues haya sido un momento de reflexión. Dios nos quiere a todos, incluso quiere más a los pecadores. Ojalá pues haya tocado el corazón del presidente Morales, y no lo sé, venga con ese afán de dialogar y también de respetar a las iglesias, y como tú decías, la Iglesia Católica, que realmente ha mantenido siempre en todos los gobiernos una postura de predicar la verdad, la defensa de los derechos humanos, predicar la solidaridad y por supuesto la concordia y la reconciliación. Termino diciendo que mañana sábado habrá ese día que proclamó el Papa Francisco, ese día de oración y de ayuno por la situación en Siria, y también podemos pedir por nuestro país. En la catedral a las 6:30 habrá un rezo de Santo Rosario, y luego también habrá una hora de oración a las 7. Están todos invitados a participar. Yo también estaré aquí en la Iglesia de las Clarisas a las 7 de la noche y pedir a Dios que nos conceda ese don tan grande de la paz, pero una paz basada en la justicia y en la fraternidad. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Yo lamentablemente digo, entiendo que después de esta visita, que se ha verificado a las 5 de la mañana, donde ya las fuentes oficiales están señalando que ha sido 1 hora y media, 2 horas, cuando en realidad han sido escasamente media hora. Con el Papa. Con el Papa. Con el cardenal Bertone, también otra. Claro, o sea, pero con el Papa la reunión ha sido media hora y se acabó el asunto. Pero ya el gobierno está utilizando y propagandizando ese tema. Y me figuro que las fotos ya empezarán a circular y todo aquello, porque obviamente se ha dado cuenta que la arremetida que hizo contra el mundo católico boliviano le restó mucho. Y él busca recuperar por ahí sus acciones políticas en realidad, porque perdió muchísimo con el electorado. Nosotros le hemos escrito una carta, yo le he escrito también una carta al Santo Padre, y por supuesto espero que en algo haya hecho, es decir, que haya aportado para que el Santo Padre no sea sorprendido por la impostura que tiene Juan Evo Morales. Y lo propio, le recordé qué es lo que pasó, cómo utilizó Cristina Fernández de Kirchner esta misma visita. Un fuerte abrazo a todos, que tengan buen día.